El hacinamiento carcelario y su relación en las condiciones de salud en las personas privadas de la libertad en tiempo actual de la pandemia por el COVID-19, Decreto 546 del 14 de abril del 2020. Politécnico Gran Colombiano, sede Medellín, estudiantes Jonathan Orlando Cuellar, Dayana Hoyos Grajales, Fabián Moreno, Juan Carlos Sánchez. El hacinamiento es uno de los elementos que contribuyen a la violación de todos los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Este trae como consecuencia graves problemas de salud, de violencia, de indisciplina, de carencia en la prestación de servicios como el trabajo, la educación, la asistencia social, las visitas conyugales, los servicios médicos y demás servicios ineludibles para la satisfacción de las condiciones de dignidad mínimas del ser humano. Tal ausencia trae envuelta en sí una clara violación de la integridad física y mental de los cautivos, de su autoestima y de la dignidad humana. Igualmente, es necesario tener claro que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha planteado incansablemente que el hacinamiento, cuando sobrepasa el nivel crítico, se convierte en una forma de pena cruel, inhumana y degradante. Es claro que en los penales que presentan condiciones de hacinamiento crítico, la calidad de vida de los cautivos sufre serios deterioros, al punto que no se pueden considerar sitios seguros, ni para los internos, ni para el personal que trabaja con ellos. En síntesis, a mayor hacinamiento, la calidad de vida de los reclusos y la garantía de sus derechos humanos y fundamentales es menor. Colombia ha sido negligente en extremo a la hora de tomar medidas de descongestión significativas de las prisiones. En virtud de las condiciones actuales de salud pública, 9 meses después de la llegada de la pandemia COVID-19, el Estado a lo sumo acude a protocolos de desinfección, que son insuficientes para el peligro de contagio en espacios sellados y sobrepoblados. Así, de la misma manera, ha acudido a la expedición de decretos que se imposibilitan a la hora de ser materializados. Una de las medidas contempladas por el Estado ha sido la suspensión de visitas en los centros penitenciarios. No obstante, esta medida tiene peligrosas consecuencias para los internos, en cuanto son las familias quienes proveen elementos básicos de alimentación, aseo personal y otros elementos necesarios para asegurar las condiciones mínimas de vida de la población privada de la libertad. Por tanto, con dicha medida, el Estado agrava de manera directa la situación de vulnerabilidad, puesto que aquel, como es de público conocimiento, no tiene la capacidad material de cumplir con la obligación de velar por el cumplimiento cabal de los derechos y garantías fundamentales de las personas privadas de la libertad, con quienes tiene la obligación jurídica especial en materia de derechos humanos desde aquel momento que toma la decisión de ejecutar tales medidas privativas de la libertad. En vista de tal omisión, las protestas han sido la técnica a la que ha podido apelar la población reclusa para reclamar al gobierno medidas humanitarias. Tal ha sido el caso de Argentina, Colombia y Venezuela, y en algunos de estos casos se denuncia excesivo uso de la fuerza, con trágicas consecuencias como es la muerte de 24 personas en Colombia, 5 en Argentina y 40 en Venezuela. También se ha acudido al litigio con solicitud de medidas de amparo que han sido atendidas por los tribunales constitucionales, ordenando al Ejecutivo estrategias de aplicación urgente. De manera tímida, el gobierno ha otorgado detención domiciliaria, indultos, amnistías y otras formas de liberar personas, pero es una magnitud muy inferior al hacinamiento de las cárceles, lo que hace inocua la medida. Además, las medidas de descarcelación no son proporcionales ni ajustadas a la magnitud de la emergencia. Por ejemplo, el Decreto 546, emitido por el Gobierno Nacional como mecanismo de descongestión penitenciaria, excluyó la totalidad de los delitos de drogas de la excarcelación. Pretendía así entonces modificar los modelos de criminalización a cualquier conducta relacionada con drogas, toda vez que estos resultan costosos en derechos humanos y poco efectivos. La declaración global de la pandemia por COVID-19 a inicios de marzo del 2020 agravó la crisis carcelaria que se vivía en Colombia desde hace décadas.
de reformas necesarias, se pasó al punto crítico de exigir reformas urgentes para facilitar la descongestión y garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas privadas de la libertad. De esta manera, el COVID-19 ha puesto al límite los sistemas penitenciarios, ya que desde el primer momento en que el virus entra a los centros de reclusión, se puede esperar bajo las condiciones actuales que la gran mayoría de la población probablemente resulte contagiada, que las personas privadas de la libertad con condiciones subyacentes de salud mueran a una tasa más alta que sus pares por fuera de esa prisión, y por lo tanto se podría hablar de una catástrofe humanitaria en las cárceles. Los efectos del COVID-19 en los derechos humanos, como ya se planteó, pueden llegar a ser devastadores. Casi que podríamos hablar de un genocidio por la conducta omisiva por parte del Estado. Por ende, se debe buscar mecanismos serios y eficientes que contribuyan a minimizar los impactos de esta pandemia en la población privada de la libertad, por ser el Estado ese garante de los derechos fundamentales. Concepto que estriba en los múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional, quien en amparo de los derechos fundamentales de la población penada indica lo siguiente. Sentencia T-193 del 2017. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que a partir del vínculo que nace del interno con el Estado se constituye una relación jurídica de derecho público que se encuadra dentro de las categorías ius administrativista, la cual se reconoce como la relación de sujeción especial, que dispone al Estado como el garante de aquellos derechos que mantiene el recluso a pesar de la privación de la libertad. La Corte ha clasificado los derechos fundamentales de la población carcelaria en tres categorías. Primero, aquellos que puedan ser sorprendidos como consecuencia de la pena impuesta. La libertad física y la libre locomoción. Segundo, los que son restringidos debido al vínculo de sujeción del recluso para con el Estado, como el derecho al trabajo, la educación, a la familia, a la intimidad personal. Y tercero, los que se mantienen intactos, que no pueden limitarse ni suspenderse a pesar de que el titular se encuentre privado de la libertad, en razón a que son inherentes a la naturaleza humana, tales como la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la salud y el derecho de petición, entre otros. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos dispone en el artículo 5 que nadie debe ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que toda persona privada de la libertad deberá ser tratada respetando el precepto de dignidad propia de todo ser humano. A su turno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos incorporó en su jurisprudencia las directrices sobre las condiciones que deben de ser garantizadas por las autoridades en las cárceles y centros penitenciarios, indicando taxativamente que el hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la integridad personal. Además, obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales en los centros penitenciarios. Los estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con las condiciones mínimas internacionales en la materia y que no representan la dignidad inherente del ser humano. Sentencia T-11678 del 2019. La Corte encuentra necesario destacar que en el caso de las personas privadas de la libertad, el derecho a la salud se encuentra en el grupo de derechos que, dentro de la relación de especial sujeción, no se puede restringir ni limitar y, por el contrario, es obligación del Estado garantizar su prestación. Sentencia T-825 del 2010. Define las obligaciones del Estado con las personas privadas de la libertad en materia de salud. Es deber del Estado de brindar atención integral y oportuna a las necesidades médicas del interno. Es deber del Estado garantizar la integridad física del recluso al interior del establecimiento carcelario y es deber del Estado garantizar unas adecuadas condiciones de higiene, seguridad, salubridad y alimentación al interior del establecimiento carcelario. Sentencia STP 4461 del 2017. La Corte Constitucional ha sostenido entonces que los internos se encuentran vinculados con el Estado por una especial relación de sujeción, que consiste en que éste puede exigirles dentro del establecimiento carcelario reglas mínimas de conducta para preservar el orden y la seguridad carcelaria, siempre y cuando estas medidas sean razonables y proporcionales.
Correlativamente, el Estado debe garantizarles a los internos el pleno ejercicio de los derechos fundamentales que no lo han sido suspendidos y el disfrute parcial de los que le han sido restringidos. Así pues, los retenidos al quedar bajo la tutela del Estado pueden exigirle de los establecimientos de reclusión y demás autoridades competentes el respeto de sus derechos fundamentales, pese a las restricciones que resultan inherentes al cumplimiento de las medidas privativas de la libertad que le han sido impuestas y al margen de la crisis carcelaria que afronta el país. Pues así lo establece la Constitución, el derecho internacional y la legislación interna. Caso del artículo 3 de la Constitución Política Colombiana, cuando expresa que toda persona a quien se le atribuya la comisión de un hecho punible tiene derecho a ser tratada con todo el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, y el artículo 408 del mismo comprendido que establece a favor de las personas privadas de la libertad, del derecho a recibir en lugar de reclusión un tratamiento acorde con el respeto de los derechos humanos, como lo es de no ser víctima de tratos crueles, degradantes o inhumanos. Considerando las obligaciones del Estado y las condiciones de hacinamiento que se viven en las cárceles del país, hay que ser conscientes del aumento en el riesgo de contagio por la actual pandemia. El Gobierno Nacional expidió en abril el Decreto 546, por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento penitenciario y carcelario, por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitoria en lugar de la residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Adopción de las medidas de detención y prisión domiciliaria. Según los lineamientos de la Dirección de la Política Criminal y Penitenciaria, es necesario tener en cuenta el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, el bien jurídico lesionado, la gravedad de la conducta, la duración de la pena privativa de la libertad, el peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, la magnitud del daño causado a las personas y a la comunidad. Con esta medida se pretende sustituir la pena de prisión y medidas de aseguramiento que se cumplen actualmente en diferentes establecimientos carcelarios por la prisión domiciliaria, lo cual permite los fines de la pena o de la medida de aseguramiento, dadas las condiciones de emergencia, se puedan cumplir en su lugar de residencia de manera transitoria. Es así como garantiza no solamente el derecho de estas personas que se encuentran privadas de la libertad, sino también ayuda a combatir el hacinamiento carcelario y situaciones en las cuales se encuentran para evitar la propagación del COVID-19. Requisitos objetivos. A. Personas que hayan cumplido 60 años de edad. B. Madre gestante o con hijo menor de 3 años dentro de los establecimientos penitenciarios. C. Personas en situación de internamiento carcelario que padezcan cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, diabetes, insulinodependientes, trastorno pulmonar, anticoagulación, hepatitis B y hemofilia, artritis reumatoide, enfermedades tratadas con medicamentos inmunosupresores, enfermedades coronarias, personas con trasplantes, enfermedades autoinmunes, enfermedades huérfanas y cualquier otra que ponga en grave riesgo la salud o la vida del recluso, conformidad con la historia clínica del interno y las certificaciones pedidas por Sistema General de Seguridad en Salud al que se pertenezca, contributivo o subsidiado, o personal médico del establecimiento penitenciario y carcelario, cuando se encuentren a cargo del Fondo Nacional de Salud la persona privada de la libertad. D. Personas con movilidad reducida por discapacidad debidamente acreditada, conformidad con la historia clínica del interno y certificaciones pedidas por el Sistema General de Seguridad Social en Salud que pertenezca, puede ser contributivo o subsidiado, o personal médico del establecimiento penitenciario y carcelario, cuando se encuentren a cargo del Fondo Nacional de Salud del privado de la libertad. E. Personas condenadas o que se encuentren con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario y carcelario por delitos culposos. F. Condenados a penas privadas de la libertad de hasta 5 años de prisión. Y G. Quienes hayan cumplido el 40% la pena privada de libertad en establecimiento penitenciario, atendidas redenciones a que se tiene derecho. Término perentorio de duración de las medidas. La detención preventiva
o la prisión domiciliaria transitoria tendrá un término de 6 meses sumables al cumplimiento de la pena. Una vez se cumpla con los 6 meses, esas personas deberán voluntariamente presentarse dentro de los 5 días hábiles al centro de reclusión para continuar pagando su pena de manera íntegra. La detención o prisión domiciliaria transitoria procede en los siguientes casos. 1. Para todos los delitos culposos. 2. Para todas las personas condenadas a una pena inferior o igual a 5 años de prisión. 3. Las personas que han cumplido el 40% de la pena. 4. Por motivos de salud para ciertas enfermedades. 5. Si el interno tiene una movilidad reducida por discapacidad. 6. Para las madres cautivas en 2 eventos. 1. Que se encuentre embarazada o 2. Que tengan hijos menores de 3 años que se encuentren viviendo en el centro de reclusión. Y 7. Para aquellas personas cuya edad supere los 60 años. El desarrollo de las actuaciones, los lineamientos, las exclusiones y los procedimientos establecidos en el decreto en mención los puedes encontrar en los siguientes enlaces, donde tendrás acceso a la guía que te explicará todo lo que debes saber sobre el decreto 546 del año 2020. Ahora bien, sin desmeritar el ejercicio del legislativo, es pertinente anotar que efectivamente el hacinamiento se redujo a la mitad, pues pasó de 53.5% en enero al 26.08% en noviembre. Sin embargo, no había sido por cuenta del decreto, pues las 29.187 libertades y excarcelaciones, solo 956 obedecieron en medida transitoria, mientras que el resto fueron ordenadas por la justicia ordinaria, dejando en evidencia que los jueces están usando los instrumentos que existían y que en el país tenemos una proliferación de normas, pero hace falta ejecución. Los contagios masivos en las cárceles fueron la gota que derramó la copa sobre la inhumanización de la población carcelaria y fue el pretexto para que los jueces de control de garantías y ejecución de penas, cada uno en su competencia, racionalizaran las medidas de aseguramiento y ejecución de penas en establecimientos carcelarios. No obstante, la reducción del hacinamiento no tiene que ver solo con estas cifras. Por un lado, mediante el decreto 804 del 2020, se autorizó a los entes territoriales la adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinados a centros transitorios de detención, lo cual deriva en una razón adicional de la reducción del hacinamiento, pues esta tiene que ver con la suspensión de traslados de centros de detención transitoria a establecimientos penitenciarios y carcelarios. La principal alerta es sobre la persistencia del hacinamiento en centros de detención transitorios tales como estaciones de policía y unidades de relación inmediata. La suspensión de traslado generó dificultades y aumento del número de personas en estos centros, incrementando el índice de ocupación y hacinamiento y aumentando el riesgo de prevención y cuidado frente al contagio, lo que puede derivar en la propagación de la epidemia, conflictos, fugas y problemas de orden y seguridad. La situación carcelaria, al margen de los factores coyunturales de la pandemia, es el reflejo de la inexistencia de una política criminal. Por eso el Estado vive en una contradicción constante entre el populismo punitivo de crear y endurecer las penas y al tiempo promover proyectos de la ley para racionalizar las medidas carcelarias. Como ya se dejó claro entonces, cuando hay hacinamiento en las cárceles, hay violación en derechos humanos. Pero el tema de hacinamiento en las cárceles no es de ahora, es un tema que lleva muchísimos años atrás. No todos los tipos penales pueden dar una sanción intramural. El hacinamiento también se ve por el populismo punitivo. Quiere decir que todos los tipos penales van a la cárcel. Los alcaldes y gobernadores tienen la obligación legal, de acuerdo con el artículo 18 y 19 de la Ley 65 de 1993 del Código Penitenciario, de invertir en las cárceles por lo menos 1% de ese presupuesto. Es así entonces que este país no puede perder la esperanza de construir ciudadanía y Estado. Y eso va en la ruta de que tiene que haber un respeto del uno hacia el otro. El COVID-19 nos tiene que llamar a cambiar mucho los comportamientos individuales y colectivos que teníamos como sociedad. Debemos tener presente que quienes se encuentren privados de la libertad, la pena busca las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado.
que jamás llegarán a su propósito por medio de la violación de sus derechos fundamentales y el olvido del Estado. Hasta aquí el tema del hacinamiento carcelario y su relación en las condiciones de salud de las personas privadas de la libertad. Agradecemos a todos su atención y hasta una nueva oportunidad de compartir con ustedes el conocimiento adquirido y la información compilada en este tema tan importante y de interés para todos. Muchas gracias.